Bendecidos en el nombre poderoso de Jesucristo. Te doy la bienvenida a nuestra edición de Escudriñando las Escrituras. Te saluda Marlene Arroyo y espero de ser de mucha bendición para tu vida. Hoy quiero hablar sobre la diferencia entre reino y religión, porque en muchísimas oportunidades cuando una persona entra al reino, cuando una persona abraza al Rey, a Jesucristo, como su único Señor y Salvador, se escuchan voces comentar: acaba de entrar a la religión. Y esto necesita ser corregido, porque religión no es sinónimo de reino de Dios. Yo quiero invitarte a escuchar todos estos mensajes, paréntesis, porque está científicamente demostrado que al escuchar un mensaje, usted solamente va a recordar el 38% de ese mensaje. Si usted utiliza otros sentidos, como por ejemplo tomar notas, usted va a recordar entre el 68 al 70% de lo escuchado. Pero está científicamente comprobado que si usted lo escucha 7 veces más, usted podrá recordar hasta el 98%. Así que es muy importante motivarte a que escuches y vuelvas a escuchar y tomes notas y verbalices todo lo que estamos aprendiendo a través de cada edición de las Sagradas Escrituras todos los martes y todo lo que estás aprendiendo todos los jueves en nuestras predicaciones a través de tu canal de YouTube. Ahora, cierro paréntesis y continúo. Estamos entendiendo cuál es el mensaje original de Jesucristo, cuál es el propósito de Jesucristo. Y es que el reino se perdió en el camino. El primer mensaje de Dios, el más antiguo, el que fue presentado en Génesis, el que fue presentado allí a través del paraíso, el mensaje del reino se perdió. Y, hablando confidencialmente, muchas personas se han inventado su propio evangelio por la falta de conocimiento de cuál es el verdadero mensaje. Ahora, diferencia entre uno y el otro. El reino de Dios se establece aquí en la tierra precisamente para desplazar el poder de la religión. Religión es antónimo de reino. Religión es la fuente más grande del conflicto humano en toda la historia. Más guerras han sido causadas por religión que por cualquier otra razón. Millones de personas han sido asesinadas, han muerto a causa de religión. Y lo peor, en el nombre de Jesús. De hecho, cuando hablamos de la religión cristiana, la historia de la religión cristiana es sangrienta. Y no estamos hablando de la sangre derramada por Jesús en la cruz del Calvario, sino de millones y millones de personas inocentes que murieron en el nombre de Jesús, en el nombre del cristianismo. Lea de asignación la historia de las cruzadas. Las cruzadas mataron millones de personas en Europa. Las inquisiciones asesinaron a demasiadas personas en el nombre del cristianismo. En el nombre de Jesús, miles de personas muertas por la religión cristiana. Miles de judíos muertos por el reinado de papas. En el nombre de Jesús. Yo recuerdo, como profesora universitaria, recuerdo estar dando clases cuando de repente, cuando entré al salón de clases, había un tumulto entre mis estudiantes. Y es que acababa de ocurrir una tragedia jamás imaginada. La tragedia de las Torres Gemelas de los Estados Unidos cayendo a causa de aviones que se estrellaron contra las torres. Recuerdo la impresión, recuerdo que en la universidad ese día no dimos clase, estábamos todos atónitos. Se conoce como la tragedia del 9/11. Y el tema del 9/11 no es un tema político, no es un tema económico. El tema del 9/11 fue un tema religioso. Cuando se encontraron en las cajitas negras de los aviones las plegarias de los pilotos y cómo le entregaban su vida a Alá y cómo mataban gente en el nombre de su Dios. Miles han muerto. Constantemente se queman templos en Pakistán, en la India, en cuántos lugares. ¿Por qué? Por motivaciones religiosas. De hecho, la guerra
entre católicos y protestantes es una guerra de religión. Espero con toda esta evidencia hacerte entender que la fuente más grande de conflictos en el mundo se llama religión. Ahora, ¿por qué religión es tan poderosa? Religión es poderosa porque trata de sustituir el reino de Dios. Y es por esta razón que cuando predicamos el reino de Dios, el primer opositor es el sistema religioso, porque religión intenta sustituir el reino de Dios aquí en la tierra. Religión es control. La religión controla a miles de personas. Religión es manipulación. La gente es capaz de dar la vida, de morir por culpa de religión, por el budismo, por el islam, el hinduismo, Bahá'í, unitarios, cienciología. Cristianos son capaces de colocar bombas también y atacar a otros porque esta es religión. Pero te tengo una noticia. Jesús nunca trajo una religión a la tierra. Jesús no fue y Jesús no es un religioso. Esta nunca fue la idea de Dios. Jesucristo no es un líder religioso. Y hemos creado una religión alrededor de la vida de Jesucristo y esto es una tragedia. ¿Por qué? Porque muchos se han reducido a ser igual que otros, hasta el punto que nos catalogan como los de la religión. La oposición más grande contra Jesús como hombre Dios en la tierra no fueron los pecadores, las prostitutas, los homosexuales. No, Jesús no tuvo oposición de ellos. Los pecadores eran sus amigos. Jesús no tenía problema con esto. Publicanos eran sus amigos. La oposición más grande contra Jesucristo y contra su mensaje fue de religión. ¿Por qué? Porque la vida y el mensaje de Jesús amenazaba la seguridad de ellos. De hecho, Jesús vino contra religión. Jesús vino a destruir la religión, la atadura de la humanidad, la fuerza más destructora del mundo. Ahora, en miles de años de historia, usted va a encontrar que en cada raza y en cada cultura se ha producido religión. ¿Por qué? Porque religión es el intento humano de buscar a Dios, pero nunca satisface, porque religión no salva. Voy a darte algunos ejemplos. El budismo es el intento, la búsqueda de la verdad. El hinduismo, la búsqueda del significado de las cosas. El islam, la búsqueda de lo importante. El cristianismo, la búsqueda de la paz y de la seguridad. Nada de esto satisface jamás al hombre. La Biblia no se trata de religión. La Biblia se trata de un rey y el rey es Jesús. Se trata de un reino y se trata de hijos y los hijos somos nosotros. No tiene que ver con religión. Es una familia real. La Biblia se trata de un reino, un rey que es el dueño de su reino. Amén. Y su visión es reinar, un reino colonizando el planeta Tierra, la restauración de la familia real. Cuando leemos Mateo, capítulo 4, versículo 17, encontramos que Jesús tenía 30 años de edad, había sido probado en el desierto. ¿Por qué? Porque nadie podía ser rabino antes de los 30 años y él esperó sus 30 años para ser aceptado. Esto es importante, paréntesis, se debe cualificar primero para que entonces podamos ser aceptados y el mensaje pueda ser aceptado, no importa cuán buenos creamos que somos. Cierro paréntesis y continúo. Ahora Jesús está lleno del Espíritu Santo y cuando usted comienza un ministerio, ¿qué es lo más importante? La misión. Eso es lo más importante para que todos sepamos cuál es la misión, cuál es la visión, cuáles son las metas, hacia dónde vamos nosotros. El profeta Juan decía, arrepentíos porque el reino de los cielos, dice en hebreo, ha llegado. Esta fue la primera palabra de Jesús, la primera palabra de Juan, la primera palabra de Pablo, arrepentíos. Amén. Y arrepentimiento es cambio de mentalidad. Por lo tanto, lo que Jesús dijo para atacar religión fue, arrepiéntanse. Su educación está mal. Todo lo que te enseñaron en el judaísmo está mal. Todo lo que te enseñaron los herodianos, la filosofía griega, la filosofía romana, la filosofía pagana, está mal. Así que vengo a reeducarlos.
porque el reino de Dios ha llegado a la tierra. La cultura del cielo ha llegado a la tierra. Sus percepciones están mal. En Lucas 4:43, Jesús dijo, les traigo buenas noticias. El evangelio es darle buenas noticias al pueblo. Y Jesús nunca nos dejó con la duda. ¿Y cuál será la buena noticia? No, Jesús dijo cuál es la buena noticia. La buena noticia del reino de Dios. Para eso Él fue enviado. La buena noticia de que el reino de Dios se establece aquí en la tierra. Ahora llega Jesús. Y Jesús llega a las aguas del Jordán, donde está el profeta Juan. Jesús prácticamente abraza el mensaje, abraza la fe. Se convierte en discípulo de Juan. ¿Qué es ser discípulo? No es una palabra religiosa, significa estudiante. Los griegos como Platón, Sócrates, Aristóteles tenían discípulos. De hecho, los fariseos tenían discípulos también. Los saduceos tenían discípulos también. Discípulo es estudiante. ¿Y qué hacía que alguien fuera un estudiante? Me someto a la visión del maestro. Me uno voluntariamente a los pensamientos del maestro. Y Jesús, por esta razón, no se hizo parte de fariseos, ni de herodianos, ni de saduceos, ni de griegos, ni de filósofos romanos. No, Jesús fue donde Juan, en una forma magistral de decir, abrazo tu pensamiento y tu visión. ¿Y cuál es la visión de Juan? Mateo 3:1, el reino. El profeta Juan no predicó religión. Juan no era un religioso. El mensaje era del reino. Quiero hacer una segunda parte de esta edición, religión versus reino. No te la puedes perder. Porque 7 billones de personas hay en el planeta. Jesús ha analizado cada problema de los blancos, de los negros, cada problema de los amarillos, cada raza, cada problema de los latinos, y todos sufren del mismo problema: vacío espiritual. No te pierdas la próxima edición de Escudriñando las Escrituras, religión versus reino.